adorada amante, dueña de mi vida, te recuerdo siempre con amor sincero. Por eso es que quiero cantarte esta vez. El consuelo para mí es decirte que te quiero. Es secreto para otros, pero no para nosotros. Es el fuego del amor, mi gran querer. Adorada amante, dueña de mi vida, te recuerdo siempre con amor sincero. Por eso es que quiero cantarte esta vez. El consuelo para mí es decirte que te quiero. Es secreto para otros, pero no para nosotros. Es el fuego del amor, mi gran querer. siempre decimos, le debemos a ustedes estar acá nosotros arriba del escenario, porque son ustedes los que dispensan también hacia los músicos, y es muy lindo y muy importante
poder compartir la vida con todos. Así que en nombre de Jorge, compañero del alma de mucho tiempo, un abrazo grande, Roberto Rivero, el morocho acá, y de Claudio Maciel, un abrazo para todos ustedes. Bueno, haciendo un pequeño prólogo, yo quiero comentarles algo. Vamos a hacer un tema que con 3 notitas ustedes van a arrancar con los gritos, porque verdaderamente esa es la esencia de nuestra música, el chamamé. Este es un chamamé motivo popular que tiene muchísimos años, pero de ahí nació todo lo demás. Y nosotros tenemos que aprender, los músicos, de que siempre el chamamé tiene una columna vertebral de la cual nosotros no nos podemos alejar. Yo considero que es así, con todo respeto, cada cual se rasca con la uña que tiene, pero recordémonos nosotros mismos que somos correntinos y que a nosotros el chamamé nos pega. Y entonces, ahora le quiero hacer escuchar primeramente algunas cosas que ustedes arrancan con aplauso y con zapucay. Y después vamos a hacer ese tema, que es un tema instrumental. Pero un pedacito nomás, Ese, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Ve? El aplauso, el amor, el cariño, la correntinidad les llega, les entra en el corazón y en el alma. Y eso es lo que nosotros tenemos, el chamamé. Y, por ejemplo, este otro, Hasta ahí nomás. Bueno, Maestro y ahora... Coqui, Maestro Coqui, Sí. ¿qué le parece si no, ya que estamos con motivo popular, no le regalamos un lindo chamamecito para un fuerte zapucay? Que gritan todos, van a gritar todos, porque sí, dale, maestro.
mi pago hay un ranchito sobre una loma ubicado, de blanquísimas paredes y naranjales rodeados. Allí viven 3 hermanas, las 3 llamadas María, igual que allá en el cielo pusiera el Creador un día. Una es María Antonia, morocha, preciosa, otra es María Rosa, que es un primor, y la más divina María Cristina, de la cual espero sincero su amor. Para ella mi canto sencillo dedico, al cielo suplico me dé inspiración, para que mis versos conmuevan su alma, llenando de calma a mi corazón. En noches de clara luna siempre se suele escuchar de lejos la serenata que allí le van a cantar. Muchos allí van buscando la esperanza de un querer, pero el hombre de la suerte, quién sabe quién ha de ser. Una es María Antonia, morocha, preciosa, otra es María Rosa, que es un primor, y la más divina María Cristina, de la cual espero sincero su amor. Para ella mi canto sencillo dedico, al cielo suplico me dé inspiración, para que mis versos conmuevan su alma, llenando de calma a mi corazón. Gracias. Ahí va. Vio que está lindo, vio, es hermoso, todas estas cosas que tenemos que tratar de recordarnos y que también muchas veces la originalidad y la letra muchas veces dice cosas tan importantes, pero que como va montado sobre la melodía, muchas veces pasan desapercibidos cosas muy lindas que dice el chamamé. Y te comento una así al pasar, ¿no es cierto? Por ejemplo, En tu ventana, la canción que le hace este hombre ya desdichado, ¿no es cierto?, porque no era correspondido con el amor de su guaina, entonces se va a hacerle una serenata, por eso el chamamé se llama En tu ventana. Y entonces, ajama desconsolado, me voy desconsolado, o pamache voluntad, se me terminó la voluntad. Adiós, tormento adorado. Fíjate cómo le dijo a la guaina, tormento adorado. Roge, llama en libertad, te dejo en libertad. Le vamos a hacer cantar a los muchachos para que ustedes lo entiendan y escuchen. Al darte mi despedida en tu ventana, añengo ya. Despierta si está dormida, si el triste canto ella por sacar. Con lágrimas en los ojos, adiós ingrata debe traer. ¿Recuerdas cuando dichoso tú me decías checo en Embaé? Ajama desconsolado, o pavache voluntad. Adiós tormento adorado, pero que llama en libertad. Un bien con un mal se paga, de Iván y Coañete. Yo no te reprocho nada, Marapá, Loja y José. ¿Le gustó? A ver este. Señores, yo soy el San Cosmeño,
con nombre formal, a carta cabal, también servicial y sin interés, ofrezco mi mano sincera de amigo. Señores, yo soy el San Cosmeño, me llaman así porque soy de allá, del Pago por allá, donde yo nací, muy cerca de la Virgencita de Itatí. ¡Ale, Amalia! Me gusta cantar, me gusta bailar, para todos se darme maña. Y en un chamamé, gloriarme yo sé, si la dama me acompaña. Señores, yo soy el San Cosmeño, me llaman así porque soy de allá, del Pago Porán, donde yo nací, muy cerca de la Virgencita de Itatí. Me gusta cantar, me gusta bailar, para todos se darme maña. Y en un chamamé, gloriarme yo sé, si la dama me acompaña. Coqui Marola y su conjunto. La nación chamamecera, Coqui querido. Este es tu público. ¿Nos regalás una más? Sí, está dentro del presupuesto, te vamos a regalar. No hay problema. Coqui Marola en este quinto Zapucay. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por los aplausos. Los queremos muchísimo. Gracias. Agradecidos a Coqui Marola y su conjunto. Qué maravilla esta conexión de música, de canto. Un espectacular rescate emotivo de nada más ni nada menos que Coqui Marola, el hijo del taita del chamamé, demostrando de que cualquier chamamé con una buena escritura, con una buena letra y una buena ejecución despierta cualquier zapucay. Es así, Viviana, estamos compartiendo, por supuesto, esta gran fiesta, la fiesta grande del chamamé, en vivo y en directo desde el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola.
Así es, Héctor, y nos apasiona realmente porque podemos ver la gran convocatoria de público que hay. Y yo creo que nos enchamigamos todos, de Corrientes para el mundo. Tenemos mensajes de diferentes lugares, ciudades, y queremos compartirlo con ustedes. Y que sepan también que estamos en contacto a través de las redes sociales. Lo que vivís en escenario también lo vas a vivir aquí con nosotros a través de esta transmisión. Así que ahora mismo envía tu mensaje, los dejamos acá, por supuesto, para que todo el mundo lo comparta. Por ejemplo, saludo a toda la gente que nos ve desde Tierra del Fuego y escuchen ustedes y lean con nosotros. Excelente, viva el chamamé. Saludos de Leo González de San Roque Corrientes, por ejemplo. Para toda la gente que nos ve, también dice Raúl Raste, felicitaciones Corrientes, un abrazo desde Tacuarembó, en Uruguay. Un saludo enorme, un abrazo gigantesco. ¿Qué más tenemos, Vivi? Norma Pucheta, viva el chamamé. Estamos mirando desde Perugorría. ¡Qué lindo! Por supuesto que sí. ¿Qué más tenemos? Marcelo González dice, la mejor música que nos da alegría y diversión. Un abrazo desde Junín de los Andes, Neuquén, familia Bustos González. ¿Qué más tenemos? A ver. Gladys Castillo, grande Luli Fernández, un orgullo de Empedrado. Pero qué lindo los mensajes. Por supuesto, nos pueden contar, por supuesto, cuáles son sus bandas, sus grupos favoritos, sus solistas favoritos. Elba Sánchez dice, los estoy mirando desde Sauce Corrientes. Para la gente que nos ve desde Buenos Aires, le mandamos un abrazo enorme, enorme, lleno de chamamé. ¿Qué más tenemos por ahí? A ver. Darío Cornejo, saludos de Venado Tuerto, Santa Fe. Y también mandamos un beso muy, pero muy grande para Graciela Patricia Lencina, que está mirando desde Buenos Aires, San Francisco Solano. Mirá vos, para Paulo Coronel, saludos desde el Chaitén, Santa Cruz. Un saludo, un abrazo enorme también para mi gran amigo Pomelo, que recién acaba de mandar un saludito, también un abrazo. Te mandamos un abrazo para vos también. Y por supuesto, Viviana, ¿seguimos? Vamos al escenario. Se escuchan los versos nuestros, los corazones latentes, bajo un cielo refulgente, el reflejo de la aurora. Hermanos Bayo nacieron en San Cosme Corrientes, y hoy tu legado romántico defiende nuestra esencia con mucha humildad y respeto para toda nuestra gente. Buenas noches, Corrientes, país, el mundo. Este es el legado romántico, sueño de mi madre, Ángela Acevedo, en Pedradeña, mi padre, Mariano Barrios, sancosmeños. Iniciamos así, de esta manera. Muy buenas noches, gente romántica. Y aquí está el legado romántico. Buen Flores. Romántica muchacha te profeso, tus recuerdos están siempre latentes, mirándote a los ojos te diría que te sigo queriendo como siempre, y juntos en la sombra de aquel ceibo, donde un eterno amor nos profesamos, comprendo que los dos fuimos culpables, así quiso el destino separarnos. Bajo un ceibo en flor yo te di mi amor, un atardecer lejano de enero, tu piel de verano me hizo comprender que a pesar del tiempo aún te quiero. Continuamos, el poeta romántico Mariano Barrios, mi estrella perdida. Chamamé puro de los barrios. ¿Quién te abrazará por las
besará tu dulce boca. ¿Quién será hoy dueño de ti? ¿Quién oirá tus palabras cuando estás ardiente de pasión? Quiero que te acuerdes un poquito de esos tiempos que yo era tu amor. En mis dulces sueños te sigo soñando, mi estrella perdida, te estoy esperando, sediento de amor. Continuamos para Papá Guazú, Niño Quiere, para Silvitino, Para Jorge y Pablita. para todo el club de fans del país. Gracias por el aguante, siempre de corazón a corazón, Un saludo grande para Huguito González. Para mi Villa Río Bermejito Chaco, familia Perdique, saludamos. Y los amigos. Para mi hija Kiara, que vino a hacerme el aguante, gracias hija. Gente de Mercedes, saludamos. Gente linda, este es el legado romántico, gustoso de estar por primera vez presentando acá. Quiero agradecer a la gente de cultura de la provincia de Corrientes, al señor gobernador Gustavo Valdés, por permitirnos estar por primera vez con mi legado romántico. Decir legado romántico es decir Martín, Tomás, Modesto, Ireneo y el gran Marco Zarza. ¡Viva los hermanos Barrios! ¡Vivan! Sus canciones no van a morir jamás. Y como hijo, vamos a continuar defendiendo a rajatabla. Gracias a todo el club de fans que nos siguen en todo el país, que son muchísimos, gracias a Dios. Gracias a la gente que consume todavía el romanticismo de los barrios. Vamos a hacer esta bonita canción que está en el nuevo disco del legado romántico, siguiendo la esencia que se encuentra en todas las plataformas digitales, de mi amigo Víctor Fariña, y que le habla Edgar Barrios. Eternamente, hermanos Barrios. Lo nuevo del legado romántico. Mi corazón está muy triste porque los barrios se han marchado al infinito, junto a Dios están cantando sus melodías a los ángeles del cielo. En ese inmenso escenario, agudas notas celestiales suenan los bajos de Modesto y Martiniano con sus poesías
recordar de aquel amor en la canción que ha sido dueño. Siempre estará en el cantar de algún hachero o en la romántica mujer enamorada de sus versos. Voces que enamoraron de Tomás e Ireneo. Marcos Sasa se floreaba con su acordeón romancera. Eternamente, hermanos Barrios, que sus canciones nunca, nunca mueran. Cuántas veces conversando con la luna, recordando aquel viejo naranjal, cuando dulce morenita cual ninguna, tus promesas perfumaban el azar. Ella linda, plateada, refulgente, y tu imagen adornaba aquel lugar. Yo en cambio por quererte tiernamente, solamente te besaba sin cesar. No importa mi vida que pasen los años, si este amor sincero no puede morir. Para mí en la vida no hay desengaño y siempre a tu lado quisiera vivir. Mil gracias, hermanos Barrios, por este hermoso legado que no va a morir jamás. Vivirán cada chamamecero romántico, únicos, inigualables, eternamente, hermanos Barrios. Lo que hizo de nosotros fue el cariño, aunque quieran no podremos olvidar esos besos que cambiamos desde niño. De la mente ya jamás se han de borrar. No importa mi vida que pasen los años, si este amor sincero no puede morir. Para mí en la vida no hay desengaño y siempre a tu lado quisiera vivir. Continuamos. El gran maestro Modesto María Barrios, Estero del Pago. Para el tío, para el primo Tony y Mirna, saludamos de La Plata a Buenos Aires. Familia Hiperlíngere, mi familia Barrios, por supuesto. Para mis hermanas, para mis hijas Kiara y Luzmila. Y para todo mi club de fans del país, gracias por el aguante, siempre. De San Cosme presente, Mercedes, Chaco, Formosa, Misiones, Santa Fe, Buenos Aires y mi Corrientes Porá, por supuesto, mi lugar, mi vida, San Luis del Palmar, Goya. Y tu Saigó presente, Formosa y Barreta, Clorinda, Comodoro Rivadavia. Esto es el legado romántico, llámame puro de los barrios. Esquina, barrio El Boquerón,
mi barrio Celia querida, donde me crié de Corrientes. ¡Saludamos! Tiempos tirados, gente, nos vamos, nos vamos. La última canción, contigo cambió mi vida. Para mi papá basura el corazón, Nino y Tere, Bendiciones Posadas. Para la Marina Juliana Montenegro, que está de cumpleaños. Un abrazo, una Perdigere. Contigo cambió mi vida, cada día te amo más. ¿Será que tú me hechizaste? Es tan grande tu bondad. Tú eres cual flor de lirio en el mundo del placer. Cuando me besas me queda tu perfume de mujer. Lo he comprobado desde hace tiempo. Cambiaste mi vida desde que te hallé. Las noches enteras que estás a mi lado me embriagan tus besos abrazándome. De Martín y Modesto Barrios, contigo cambió mi vida. Para mi negra hermosa, tú eres cual flor del lirio en el mundo del placer. Cuando me besas me queda tu perfume de mujer. Lo he comprobado desde hace tiempo. Cambiaste mi vida desde que te hallé. Las noches enteras que estás a mi lado me embriagan tus besos abrazándome. Gracias Corrientes, país, el mundo. Bendiciones. Y un aplauso agradecido de esta plaza, de este templo del chamamé, para Edgar Barrios y su legado romántico. Qué Gran bárbaro, actuación, cómo por supuesto, de bailaron. Edgar Barrios, el legado romántico. Ahora le vamos a contar más detalles, pero tenemos más visitas el día de hoy, ¿eh? Así es, y nos encanta porque después de toda la energía del escenario está con nosotros Javier Sá. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias Rana, muchas gracias Vivi, muy feliz de estar en este espacio maravilloso que es este anfiteatro mítico que mete miedo, que da orgullo y que realmente entregamos el corazón en ese escenario y ahora estamos completamente felices. Y con nuevos desafíos también. Con nuevos desafíos porque mañana me espera una nueva chamba. Vamos a estar en el homenaje a Ofelia Leiva, vamos a cantar una canción con mi progenitor, vamos a hacer una canción que hacía Ofelia y que hacía también él en su conjunto, que tuvo un trío que se llamó el trío de Pancho Sá. No te puedo creer. Vamos a hacer Camino del Arenal y para mí también es todo un orgullo. Yo ahí lo cargaba, le decía, a los 79 jóvenes años vas a debutar en la fiesta. Y no sabes lo que significa para nosotros, claro, los hinchas de Boca. El apellido Sá, por supuesto, es el papá del señor, es nada más y nada menos que Pancho Sá. Así que para nosotros que vestimos en algún momento los colores de Boca, estamos re contentos y salimos un poco del chamamé, ¿viste? Pero Javi, qué actuación impresionante. Contame lo que viviste con el público, por favor. No, la verdad, una adrenalina espectacular. Teníamos unos nervios, una ansiedad, unas ganas de estar, más que nervios, era más
ganas de estar en el escenario, porque nos venimos preparando hace mucho tiempo con los chicos, afinando el repertorio, eligiendo las canciones que pensábamos que podía expresar lo que venimos haciendo durante este año, estos años anteriores, y que también la gente lo pueda recibir. Y yo creo que se dio esa conexión, esa amalgama entre lo que nosotros queríamos y lo que la gente quería escuchar. Ahí va, porque el público por ahí, al aceptar la propuesta, te permite la presentación de temas tuyos inéditos que no habías hecho nunca. La verdad lo que hiciste hoy. Esos son riesgos que me gusta tomar, medio kamikaze, pero bueno, yo me di el gusto de presentar 2 temas nuevos, inéditos. Uno es Mi Pensamiento y Mi Corazón, que es de Gustavo Maffini, mi compadre posadeño, y yo, melodía. Y otro, Brindo por, un tema inédito de Aldi Balestra, que tuvo la generosidad de regalárnosla para que la grabemos. Yo cuando íbamos a grabar, yo tuve una charla con él y le dije: Aldi, ¿tenés algún tema que puedas compartir con nosotros? Y nos dio Brindo por, y esta noche lo estrenamos en este escenario y la rompió. Muy bien, felicitaciones. Vamos a escenario, señoras y señores. No digan que soy Tape porque quiero a mi región. Si amar Corrientes de Tape, gracias por la distinción. Música, gente, costumbres, son cosas que siempre amé. Me estremezco hasta los huesos cuando escucho el chamamé. La embajada Talladito, ya le van a interpretar para todos los presentes un chamamé de Corrientes, como leyendo su nota, en de Abelardo de Mota, y se llama El Carretel. Caricia el Paraná.
dama que nació en la provincia de Corrientes, ha sido revelación castil y ha hecho de todo en su vida como cantar chamamé en árabe. Tengo el honor, como hace 30 años, de presentar a una de las embajadoras culturales del chamamé. Nacida en Gobernador Martínez, con ustedes, con nosotros, al mundo, Mérida, Argentina, Zenón. Argentino, provinciano, correntino y mercedeño, Alberto Dionisio Campa Castillo, Raigón Laurel Baigurero, moreno como la tierra que lo acunó encatreciendo, ni bien nació con viento norte, lo bautizó musiquero. Ya alguno te comparó, Caragua, tapa y obrero, por fuera espina filosa, rosada flor por adentro. Tus oficios misioneros te ayudaron a tirar, fuiste sastre, carpintero y otros 100 recursos más. Tu música describió animal, paisaje, gente y juntos toroñaron. Caer bajo la ardiente allá en Barrio Calderón. Algunas arlengolín iba adorando los frutos de aquel tu arroyo bonito. Como un pate entre los dedos, dulzor de Ñangapirí, la fuerza del potro entero, el llanto de Itajacé y retomándote el genio, un toro ñaró en la sangre, ganador y polvoriento. En tu alma guaraní sorprendía la amistad, tu rancho paro gozoso a quien quisiera llegar. Cada 13 de diciembre sorprendió tu devoción por nuestra Santa Lucía, piadosa Madre de Dios. Tu música describió animal, paisaje, gente, y junto al toroñaro, sin caer bajona la ardiente, allá en Barrio Calderón, alguna cardencolín iba adorando los frutos de aquel tu arroyo bonito. Mérida, Argentina, Zenón, que estuvo en el primer festival del chamamé hace varios años. Y ahora vamos a recordar a don Osvaldo Sosa Cordero. Vamos a tropear con Gerardo Bon. Vamos a bienvenido, Gerardo. Vamos a Colonia 10, vamos a Apóstoles, vamos a tropear.
están ahí. Otra vuelta troveando a café en el lineal. Recorrí toda la costa y llegué hasta el Chichicay. Otra vuelta del Bayure por Jaguares de Corá. Fui en procura de mi rancho, Jaya y Temburumura. No quiero cañada, ni arrado, ni entero, laguna, ni monte, ni andar no dio. Encuentres la nada, no dejé mi huella, y cuántas promesas que no se cumplió. Vida solitaria, vida de tropero, de noche y de día, monte Santa Fe, y de cuando en cuando voy a Consuelo, daba mi cola, acordeón y chamamé. Saludos a los fans del mate que están por ahí. Se va para la estancia San Blas La Cerón. Se va. Gracias, gracias, gracias. El universo lo bendiga. Apenas se va el lucero, el alba lo llama el sol. Está lista la peonada, va a empezar la marcación. El terneraje asustado alborota en el corral, y una flor roja en el anca va prendida a Zapucay. Gaucho rincón la Magloya, orgullo del Taragüí, estancia San Blas la criolla, donde se habla el guaraní. Ña Fermina la patrona, junto al gurí de galón, este asesorico bueno, sangre de colonial. San Blas, un acordeonito, mojas, el chamamé, un pindaque medio rico, los zapateadillos, los ayoches. Apenas se va el lucero, el alba lo llama al sol. Está lista la peonada, va a empezar la marcación. El terneraje asustado se alborota en el corral, y una flor roja y blanca va prendida a un Zapucay. Gaucho rincón la Magloya, orgullo del Taragüí, estancia San Blas la criolla, donde se habla el guaraní. Ña Fermina la patrona, junto al gurí de galón, el chacho es un hijo bueno, sangre de Toroñaro. Gracias Corrientes, gracias amigos fuera, queda nuestro corazón con todos ustedes. Gracias. Para Nélida Argentina Cerón, nuestra cantora. Junto a la embajada Playadito. El chamamé es herencia, y por supuesto que así lo sentimos nosotros, porque estamos con él. Cuatro. Sepa que en el alma lleva usted un avío. Avío del alma. Recuerde que al irme a la tierra sin males, dejaré mis huesos y mi corazón abonando el suelo del que hoy usted sale, para el que yo quise siempre, siempre lo mejor.
no deja de ser hijo, ¿no? Olvídate. El legado continúa. El legado continúa. La verdad que contento de estar en el Festival Nacional del Chamamé. Para mí es una satisfacción enorme el compartir, el seguir y ver la gente que les gusta el chamamé todavía, de estos grandes románticos inigualables, digo yo, los hermanos. Siguen los románticos.
Misiones soy criollo entero y cuando pulso mi maracá vibran sus cuerdas y el alma mía para cantarte mi anderetá. No han de perderse tus tradiciones ni la leyenda que oí contar a viejos menchos en los yerbales mientras mis versos puedan rimar. Por más que el tiempo de mis andanzas pueda llevarme lejos de ti, como la novia que no se olvida, buscando amores volver de aquí. Va a entreverarme con los paisanos y hablar con ellos en guaraní, y ante el floreo de una acordeona pegarle un grito, yo soy de aquí. Soy criollo entero y cuando pulso mi embaracá vibran sus cuerdas y el alma mía para cantarte mi anderetá. No han de perderse tus tradiciones ni las leyendas que oí contar a viejos menchos en los yerbales mientras mis versos puedan rimar. Por más que el tiempo de mis andanzas pueda llevarme lejos de aquí, como la novia que no se olvida, buscando amores volver de aquí. Va a entreverarme con los paisanos y hablar con ellos en guaraní, y ante el floreo de una acordeona pegarle un grito, yo soy de aquí.
Detrás de este abandono de garzas y zorzales, el aire de la costa se yergue, se ilumina, comienza el perrerío, su deambular famélico, y los ábalos vuelven al fango de la orilla. Se levanta diluido el humo de los ranchos, se encarnan espineles, se recogen las liñas, y la noche se viene, se anuncian las barrancas con alas de lechuzas veloces y amarillas. Canito en un estado del alma en la ribera, ahora está conmigo, se sonríe, me mira. Una distancia enorme lo separa del mundo donde luce su estrella, filial de su sonrisa. Yo canto al desamparo de un niño de mi tierra, su libertad salvaje, su libertad bravía. El hombre es un fermento sagrado de la historia, Canito es un instante del sol y sus espigas. Yo canto al desamparo de un niño de mi tierra, su libertad salvaje, su libertad bravía. El hombre es un fermento sagrado de la historia, Canito es un instante del sol y sus espigas. Ahora estoy al borde de un río que desciende hacia otro río inmenso de luz y platería. Yo soy el que reclama la gloria de mi raza, yo soy el que conduce banderas de armonía. Yo invoco al indomable fervor de las progenies que graban en el bronce las glorias argentinas. Canito en un estado del alma en la ribera, un eco de la noche, un viento de las islas, que corre en los caminos del mundo su confianza, que forje un hombre puro la llama de su vida. Yo quiero que no sufran los niños de mi tierra, se me juntan las manos y caigo de rodillas. Yo canto el desamparo de un niño de mi tierra, su libertad salvaje, su libertad bravía. El hombre es un fermento sagrado de la historia, Canito es un instante del sol y sus espigas. Yo canto al desamparo de un niño de mi tierra, su libertad salvaje, su libertad bravía. El hombre es un fermento sagrado de la historia, Canito es un instante del sol y sus espigas, que corren los caminos del mundo su confianza, que forje un hombre puro la llama de su vida. Yo quiero que no sufran los niños de mi tierra, se me juntan las manos y caigo de rodillas. Buenas noches, Corrientes. Buenas noches. Canito podría ser cualquier niño del litoral, cualquier niño de la isla. Estamos felices de estar acá, en esta ciudad, en esta provincia, en este anfiteatro, en esta tierra de chamamé. Gracias, gracias por darnos la oportunidad de mostrar este pequeño rostro y esta pequeña parte de un navío inmenso que nos pertenece a todos y que, como bien dice el poeta, se acrecenta compartiéndola, y eso es la cultura y eso es la memoria también, y eso es nuestro avío y esto es parte de nuestro avío. Así que estamos acá todos presentes. Diego Arolfo en guitarra y voz, Marcos Villalba en guitarra y percusión, el maestro
Pablo Farate en violín, Eugenia Turoveschi en violonchelo y Enzo De Martini en acordeón. Y en guitarra también. Vamos a seguir tocando mucha más música, mucha más música. Gracias. Maestro.
Choqui de la Tuna. Maestro Pablo Parat.
Cuando yo era niño, mi mamá también cortaba el mal tiempo con solo rezar, como dice el Pai Julián, solamente que prendía una hoja de palma bendecida en Pascua que estaba seca y colgada en la pared. Y cuando escuché ese avío del alma de Julián Cini, me sentí muy identificado con todo eso. Y estamos felices de acá porque también en mi avío no solamente están mis maestros y la gente del pueblo con el cual aprendí a tocar el acordeón, sino también lo que sonaba en la radio, en la carpintería de mi padre, la radio arriba de la ladera con Silvio Orlando Romero, Adelio Suárez, el Jorge Valdés y todos esos programas de chamamé. Y en esos programas de chamamé sonaba esta música, este repertorio, y por eso invité a Emiliano López para que forme parte de este momento generacional, como para compartir un avío que tenemos en común. Así que disfruten de todo corazón estas cosas que a mí me llevan allá al patio, justo cuando mi mamá me tenía en brazos, cortando la tormenta. Así que viva el chamamé. Vamos, maestro. Tal vez no valga la pena querernos tanto. Tal vez no valga la pena que yo te extrañe así. Tengo miedo a perderte, amada mía. Que yo me quede solo, sufriendo por tu amor. La vida tiene caprichos que nos separan del ser que más queremos con todo el corazón. Por eso es que no quisiera ilusionarme, que yo me quede solo, sufriendo por tu amor. Quererte siempre mucho, vida mía, y hacer de este amor lo que anhelamos. Que yo tan solo vivo para amarte y hacerte muy feliz, mi adoración. ¿Cuántas veces conversando con la luna recordamos aquel viejo naranjal? Cuando dulce morenita cual ninguna, tus promesas perfumadas de azahar. Ella es linda, plateada, refulgente, y su imagen adornaba aquel lugar. Yo en cambio por quererte tiernamente, solamente te besaba sin cesar. No importa mi vida que pasen los años, si es amor sincero no puede morir. Para mí en la vida no hay desengaño, y siempre a tu lado quisiera vivir.
tus ojos, mi dulce Mabel, que cuando me miran quiero enloquecer. Que tienen tus labios, muchachita buena, que cuando me besas me hace estremecer. Y tu cabellera que juega en el viento tiene la frescura del amanecer. Tu piel perfumada es como una rosa, suave y fragante, eres dulce miel. Tu piel perfumada es como una rosa, suave y fragante, eres tu Mabel. Dios quiera que un día llegara el momento que unidos del brazo llegara al altar, tener un ranchito rodeado de flores con un hijo nuestro, qué felicidad. Por eso yo quiero que vos me comprendas, para que este sueño sea realidad. Y vendrán las aves con sus dulces trinos, trayendo el mensaje de ternura y paz. Se aleja y ella se va yendo con rumbo lejano, y yo que me quedo mirando el pañuelo que vas agitando. Qué triste momento al ver que te alejas, quién sabe hasta cuándo. Y ya no seremos aquella pareja, supimos amarnos. Beatriz, tu ausencia me mata, muchacha del alma, volvé junto a mí. Beatriz, qué triste que es todo, que sin tu presencia yo quiero morir. Volver, y así la nostalgia se irá para siempre y seré muy feliz. Beatriz, tu ausencia me mata, muchacha del alma, volvé junto a mí. Beatriz, qué triste que es todo, que sin tu presencia yo quiero morir. Volver, que así la nostalgia se irá para siempre y seré muy feliz. Ya no podré vivir esos momentos, porque te extraño tanto, mi amor. En mis versos yo te añoro a cada instante. La distancia me provoca un gran dolor. Te tengo como siempre en mi mente. Recuerdo tus palabras con amor. En mis sueños yo te veo dulcemente, ofreciéndome tus besos con pasión. Tu ausencia me causa dolor en el alma. Me paso las horas pensando en ti. Extraño tus besos, también tu mirada. Amor de mi vida, vuelve pronto a mí. Ya no podré vivir esos momentos,
lloro a cada instante. La distancia me provoca un gran dolor. Te tengo como siempre en mi mente. Recuerdo tus palabras con amor. En mis sueños yo te veo dulcemente, ofreciéndome tus besos con pasión. Tu ausencia me causa dolor en el alma. Me paso las horas pensando en ti. Extraño tus besos, también tu mirada. Amor de mi vida, vuelve pronto a mí. Muchacha, te profeso, tus recuerdos están siempre latentes. Mirándote a los ojos te diría que te sigo queriendo como siempre. Y juntos en la sombra de aquel ceibo, donde un eterno amor nos profesamos, comprendo que los dos fuimos culpables. Así quiso el destino separarnos. Bajo un ceibo en flor yo te di mi amor. Un atardecer lejano de enero, tu piel de verano me hizo comprender que a pesar del tiempo aún te quiero. Bajo un ceibo en flor yo te di mi amor. Un atardecer lejano de enero, tu piel de verano me hizo comprender
por ser chamamé. Este público emocionado te pide, por favor, un tema más. Voy a hacer medio kilómetro solo.
chamamecero, la nación chamamecera, que le dice gracias por esta representatividad, por ser embajador de este sonido. Gracias. Y ahora es momento de agradecer al Banco de Corrientes, porque se enorgullece un año más de ser sponsor oficial de la 34ª Fiesta Nacional del Chamamé. Y por supuesto que nosotros continuamos aquí en esta transmisión oficial de la Fiesta Nacional del Chamamé número 34, este quinto Zapucay. Veíamos al Chango Espacio que en una presentación apoteótica y sobre el final un homenaje a Corrientes, por supuesto, con el temazo, por supuesto, que ya conocemos como es Kilómetro 11, y también el homenaje a su tierra colorada, que recién lo escuchábamos, una forma realmente increíble de interpretarla. ¿Y por qué hablábamos justamente de esto? De que hacía un homenaje a la tierra correntina y a su tierra natal, la tierra colorada, porque Kilómetro 11 es un himno para nosotros. Este anfiteatro lleva el nombre de don Mario del Tránsito Coco Marola, y aquí sentado con nosotros está alguien que se llama exactamente igual, pero le dicen Coqui, y es un gran amigo de todos los correntinos, un gran músico. Felicitaciones, una presentación increíble el día de hoy. Coqui Marola con nosotros. ¿Cómo estás, Coqui? Bienvenido. Pues vamos, Rana, todavía, y gracias. Y para vos también. Muchas gracias. Estoy tan contento de que ustedes, que vos, que tenemos con tu papá, tenemos mucha historia. Yo, no solamente del anfiteatro, sino lo que yo soy en este momento en la parte societaria. Tu viejo me inculcó. Bueno, no le vamos a decir otra cosa, ¿no? Vos le conocías. Exactamente, así que gracias por recordarlo siempre, papá Coqui. En cada oportunidad que tenemos, hay historia en común, y la del viejo siempre que te recordaba con mucho amor y cariño. Gracias por recordarlo, papá Coqui, realmente. Se merece un hombre. Qué fiesta espectacular, Coqui. Sí, está linda. Hoy esta noche está linda, fíjate que hoy es martes. Y el anfiteatro está completamente colmado. Y ayer también estuvo lindo. Y fantástica la noche de hoy, y la viviste con esa energía, con ese ímpetu que te caracteriza. ¿Y te parece si vamos a escenario y seguimos viviendo esta noche fantástica con todos ustedes?
Las prendas de los bailarines resultan en los colores que habitan el universo del celebrado Ramón Ayala. Pinturas que evocan a nosotros mismos, los hombres y mujeres del río, los duendes y la invocación guaraní. El paisaje de colores de un litoral que se muestra al mundo con ojos de chamamé y alma de tacuapú guaraní. Señor viento, del manto invisible que viene de los confines del misterio, firmamento de rumores que hablan con palabras sabias del silencio, voz de adentro del alma del paisaje, de los antiguos vates que se fueron, Señor viento de manto invisible que viene de los confines de los tiempos, Señor viento, llévame contigo a tu extraño firmamento para tener en mi pensamiento. Volvemos en el tiempo samurai de la fiesta nacional del chamamé. En esta ocasión decidimos para comentarles y comunicar a todo lo que es
presencia, la animación va a estar a cargo de gente habla, con el trabajo, y el que yo sé que los ahí empedrado para que la gente... Y este año, mejor dicho, el año 2024, tiene amplia trayectoria, y también el simple reconocimiento de que trabajan en silencio. Sabemos que hay muchos merecen ser reconocidos paso a paso, tratando de seguir cumpliendo con ellos de manera permanente, siempre y cuando estén presentados y con el permiso de los dueños de casa nos encantaría interpretar este hermosísimo chamamé del curuzucuateño Ricardo Tito Gómez, que suena así: que viva la música de nuestra región. Vive por el monte de mis años inocentes, pellizcando la dulzura roja de Ñangaspirú. Y un noviembre de hace mucho se estrujó contra mis dientes y sangró un bello recuerdo de mi tiempo cunumí. Era chico todavía, un gurucito cabezudo que aprendió a robarle al monte su dulzor primaveral. Esa
fruta entre zorzales, fui bombero corajudo. Cuando te cambié un puñado por un beso, te acordás. Yo me fui como los ríos, sur abajo de la vida. Vos quedaste en mi corriente y ya nunca más te vi. Hoy que vuelvo niño hombre con el alma dolorida, ay te recuerdo emocionada, niña de Ñangapirú. Ay, yo me fui como los ríos, sur abajo de la vida. Vos quedaste en mi corriente y ya nunca más te vi. Hoy que vuelvo niño hombre con el alma dolorida, ay te recuerdo emocionada, niña de Ñangapirú. Y que suene un buen chamamé. ¿Qué tal está esa energía? Vámonos arriba, 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 arriba. Qué linda se noche, amigo, ese acorde trasnochado. Me dan ganas de bailar, su ritmo me está contagiando. ¿Qué tal si alguien me invita para ir ya comenzando? Si no te juro que salgo ya zapateando. Si nadie me invita igual yo ya salgo y salgo bailando. Y que suene un buen chamamé para bailar hasta el amanecer. Música de mi región tiene un valle para enchamigar con su esencia. Música del litoral tiene un valle, déjate llevar por su magia. Qué lindo se noche, amigo, ese acorde trasnochado. Me dan ganas de bailar, su ritmo me está contagiando. ¿Qué tal si alguien me invita para ir ya comenzando? Si no te juro que salgo ya zapateando. Si nadie me invita igual yo ya salgo y salgo bailando. Y que suene un buen chamamé para bailar hasta el amanecer. Música de mi región tiene un valle para enchamigar con su esencia. Música del litoral tiene un valle, déjate llevar por su magia. Y que se siente esa energía corriente. Y que suene un buen chamamé para bailar hasta el amanecer. Música de mi región tiene un valle para enchamigar con su esencia. Música del litoral tiene un valle, déjate llevar por su magia. Muchísimas gracias. Traemos acá en Corrientes nuestro 6x8, que suene la polca paraguaya. Suene que suena alegre, una polquita bien que suene en arpa y guitarra para que empiece el Cherokee, acervo de dos culturas que nos legaron los caraí, una expresión de alegría, una alegría bien guaraní,
Al escuchar una polca ya no hay tristeza o pirebaí. Los males desaparecen al ritmo alegre de un zapucay. Si lo ponen en la radio en fiesta de barrio en un festival, la gente ya se alborosa y así se invitan al Cherokee. La gente ya se alborosa y así se invitan al Cherokee. Que todos bailen mi polka, que todos canten también, para alegrar nuestra fiesta. Ven a bailar tú también, que todos bailen mi polka, que todos canten también, para espantar tu tristeza. Ven a bailar tú también. Que todos bailen mi polka, que todos canten también, para espantar tu tristeza. Ven a bailar tú también, tú también. Muchísimas gracias. Seguimos bailando, Corrientes. Vámonos, que quiero escuchar bien fuerte cómo suena esto. Corrientes, te quiero ver bailar. Arriba que se sienta. Ya quiero que la mitad. ¿Cómo, cómo? ¿Qué tal la gente ahí? ¡Qué lindo, Corrientes! ¡Vámonos! Dale, Junior. Corrientes, quiero por favor fuerte los aplausos para esta mi banda tan increíble. Gracias a mi Centro de Arte por acompañarnos desde Areguá, Paraguay. Y llegó el momento de presentarles desde Asunción, en el trombón, el maestro Wilfred. Fuerte los aplausos, Corrientes. En la trompeta le tenemos a Pana desde Venezuela. Fuerte los aplausos para Ale. La actuación espectacular de Jazmín del Paraguay. Y seguimos aquí en la transmisión. Ahora lo tenemos con nosotros al Chango Spasiuk, que recién acaba de bajar del escenario y ya está con nosotros, por supuesto. Te vamos a molestar un poquito, sabemos que estás cansado. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Chango? Bien, estábamos hace como 15 minutos sentados acá y yo digo... Esperando, muchas gracias por tu generosidad. No, digo en el sentido de que me estaban esperando en otro lugar, pero quiero agradecer que me hayan invitado, porque a veces uno no alcanza el ratito que uno está aquí en la sala de prensa como para saludar a todos y charlar un ratito con todos, pero los he visto estos días desde mi casa por televisión o por la computadora y digo, bueno, me quería sentar un ratito acá y charlar con ustedes. Contanos la mistura de colores, el público correntino, ¿cómo viviste tu participación en la Fiesta Nacional del Chamamé? No, después cuéntenme ustedes cómo lo vieron, pero yo estoy contento de poder pasar y hacer mi música y compartirla con la gente acá en un espacio, en una celebración donde hay un montón de múltiples miradas alrededor de este género, de esta tradición, y este es un color más dentro de todos estos. Y nada,
yo agradecido de formar parte de todo. Esencia y cultura y mucha energía en el escenario. No, y la gente muy receptiva y un anfiteatro maravilloso, nada, con esas pantallas, con ese audio, con esa gente sentada ahí, con este clima. Para el que no vino, bueno, el festival sigue y hay un clima muy agradable, una brisa, dan ganas de estar sentado ahí y ver cómo pasan, nada, todos estos artistas a darnos, como decía Atahualpa Yupanqui, vengo a leerme en tu voz. Entonces, como uno se sienta ahí a ver parte de la historia de uno en las gargantas, en esos acordeones, en esos proyectos, en esa danza, en esos grupos. Reflejar lo que sentís. Así Reflejar eso genuino que llevamos como correntinos nosotros y poder sentirlo de alguna manera en el escenario y poder vivirlo a través de tu música. Así que yo les agradezco mucho, mucho que me dé la posibilidad para saludar a la gente que nos mira desde sus casas, desde diferentes lugares. ¡Del mundo! Sí, y que chatean y que escriben y que mandan mensajes. No se puede agradar a todo el mundo, no se puede hacer algo que le guste a todo el mundo, pero lo que sí es cierto es que lo que uno hace, lo hace con muchísima responsabilidad. Si no, sería imposible estar en el camino durante tantos años, y es porque uno está enamorado del acordeón, de ese sonido, de esas melodías, y yo me siento feliz de sentarme en este escenario y pasar nuevamente por Coco Marola, como lo hice al final, y Coqui Marola lo sabe, y cada vez que lo veo él me dice, ¿cómo te gusta tocar la música de mi papá? Y le digo, sí, la verdad es como que es intransferible la sensación de pasar por la música de Coco Marola. 3 acordes y cómo has levantado realmente al público y has sentido esa música. Y esa mixtura entre el corazón correntino con Kilómetro 11 y la tierra colorada tuya. No, y mis composiciones también, porque uno compone una música y la quiere compartir con la gente. Y nada, un poco de eso es esta celebración, es todo el universo del chamamé, con sus provincias, con sus diferentes improntas del Paraguay, como recién la artista que estaba cantando, y la impronta de la gente del sur de Brasil, y la gente de Santa Fe o de Chaco, bueno, y de los misioneros, por supuesto. Ese ADN que nos identifica a todos en base a la música. Claro, pero indudablemente este espacio físico es el centro en el cual nos reunimos todos y donde de alguna manera queremos estar cada año para compartir lo que buscamos y lo que trabajamos y elaboramos durante el resto del año. Y lo hacemos en otros lugares. Así que agradecer al Instituto de Cultura de invitarnos, y a gente de acá de la provincia de Corrientes, de la ciudad de Corrientes, tan amable. Y nada, nos vemos pronto en el camino. Te llevas ese avío del alma entonces. Totalmente, me la llevo para mi casa acá. ¡Eso! En el corazón, para compartirla con mis hijos. Muchas gracias, Chango, de todo corazón. Un abrazo enorme para ustedes. Muchas gracias. El Chango Espacio, señoras y señores, nosotros seguimos aquí en este ADN Chamamé, en la fiesta nacional del chamamé. Nos vamos al escenario, vamos. Pero con ella desde el inicio, incluso pisando este escenario. Llega el chamamé del Mercosur de la mano de Yana Müller. Buenas noches, Corrientes.
sapateio, me floreio, bato o pé, macho santo, pelos cantos que no vole tem café. Na chama desse chamamé, minha alma de costeiro vai buscando para batendo o pé, de vez em quando um sapo cai. Na chama desse chamamé, minha alma de costeiro vai buscando para batendo o pé, de vez... A ver, junto! Na chama desse chamamé, minha alma de costeiro vai buscando para batendo o pé, de vez em quando um sapo cai. Un homenaje a ustedes ahora, con el gran parcero también de Borges, Ramón Ayala. Esa conocen, ¿no? ¿Sí? ¿Canto con nosotros? Cabellera de betún, diente de palo santo, la boca como un quebranto y piel de pirago azul, lamento de Urutaú, su voz es como una queja, el chío trae la leyenda de algún pequeño pacú, pescador de Río Bravo, canoero, nacido entre los sausales a orillitas del Paraná, tomador de mate amargo a la lumbre del lucero, hace noches sobre el agua y defiende su libertad, partir, reír, bogar, soñar, un cigarrillo en el andar, una coplita para esperar el alba que ha de llegar, partir, reír, bogar, soñar, y un cigarrillo en el andar, una coplita para esperar el alba que ha de llegar. Cabellera de betún y diente de palo santo, la boca como un quebranto y piel de purado azul, lamento de Urutaú, su voz es como una queja, el río trae la leyenda de algún pequeño pacú, pescador de Río Bravo, canoero, nacido entre los sausales a orillitas del Paraná, tomador de mate amargo a la lumbre del lucero, hace noches sobre el agua y defiende su libertad, partir, reír, bogar, soñar, un cigarrillo en el andar, una coplita para esperar el alba que ha de llegar, partir, reír, bogar, soñar, un cigarrillo en el andar, una coplita para esperar el alba que ha de llegar. Muchas gracias, hermanos correntinos. Es siempre un honor estar acá. Muchas gracias a mi hermana Gisela Méndez Ribeiro, que hace mucho hace la integración de nuestros países. Gracias, Luis Carlos Borges. Gracias a mi amigo Antonio Tarragorros, uno de los gran parceros de Borges, que compuso esta canción que lo grabaron juntos. Muchísimas gracias por el respeto, por la oportunidad de estarmos acá con ustedes, por el amor al chamamé. Pude ver cuando el ayer era un resplendor lejano, que nací
Sergi, yo soy tu hermano, no hay destierro para mí, soy el soy de nuestra gente, el arraigo y la pasión, soy el alma de Corrientes, soy el chamamé, la tierra sin mar, déjame cantar en tu corazón, quiero ver la luz de tu libertad y después volar en el resplandor de tu zapucay. Para despedirme, ¿me acompañan o no? Con las palmas, hay muchos artistas aún para venir a este escenario tan importante. Muchísimas gracias y nos despedimos con el calor del chamamé. Mira, soy chamigo, pueblo y te que retoce en la bailanta, un relámpago de amor, soy tu corazón que canta, no hay destierro para mí, soy el soy de nuestra gente, el arraigo y la pasión, soy el alma de Corrientes, soy el chamamé, la tierra sin mal, déjame cantar en tu corazón, quiero ver la luz de tu libertad y después volar en el resplandor de tu Zapucay. Zapucay Corrientes. Que despide con un gracias enorme a Jana Müller. Muchísimas gracias. Muy bien, y nosotros continuamos aquí en la 34ª Fiesta Nacional del Chamamé, por supuesto, 20ª del Mercosur, y ahora, con lo que acabamos de ver, el ejemplo está claro, por supuesto, de que el Mercosur en el chamamé está más vivo que nunca. ¿Y saben qué? Tengo conmigo realmente una cantora de primera línea, de aquellas primeras cantoras que hicieron historia en el chamamé y lo siguen haciendo. Ella con 87 años, hace muy poquito que está con nosotros. ¿Cómo estás, Nelly de Argentina Zenón? Bienvenida. Pero muchísimas gracias, estoy muy feliz y un alegrón enorme encontrarte, ya que sos hijo de gente que realmente abrió surcos en el ámbito chamamecero, desde las letras, desde las canciones, desde su presencia en los medios. Tu papá fue una de las grandes figuras a la que yo también, por supuesto, admiré, admiro y seguiré admirando. Muy gentil, muchas gracias. Contame qué viviste en esta noche de la fiesta. Viniste a la primera y ahora estás también acá en la Fiesta Nacional del Chamamé. Contame cómo la viviste. Y la viví con una gran emoción, como si fuera la primera vez, a pesar de que he participado en muchísimas ediciones de este hermoso festival que año a año va creciendo y que va incorporando gente joven. Indudablemente que eso es fundamental, porque son los encargados de perseverar en el tiempo con la tea encendida, que no se nos apague nunca la tea, porque realmente estos jóvenes, como lo que acabamos de ver, de escuchar, que vienen de Brasil cantando obras de autores argentinos, nos conmueve y nos alegra enormemente. Ese es el camino necesario para que el chamamé siempre siga vigente. Y vos, un gran ejemplo. Nélida, de todo corazón, te admiramos mucho, te queremos agradecer la vigencia y queremos instarte a que sigas todavía
por este camino del ADN chamamé. ¿Te parece? Así me dijo mi médico, Nélida, mientras usted tenga ganas, dele para adelante, no me afloje. Así felicito, que Nelly. gracias a la Embajada Playadito, con la que camino el país desde hace 30 años. 30 Felicitaciones. años consecutivos. Felicitaciones, muchas gracias, Nélida. A vos, mi querido Ranaletti, un abrazo enorme. Gracias. Vamos al escenario nuevamente, adelante. Mi guitarra, las voces de mi gente. Vengo de un pueblo viejo al que nunca olvidé. Y tengo en la palabra el fuego del nordeste, quemándome la sangre con piel de chamamé. Soy del nordeste argentino, a lo que guste mandar, riegan mis sueños las aguas del Paraná y Uruguay. Tengo por puerto el camino y por vos el Zapucay. Soy de Misiones, soy criollo entero, y cuando pulso mi embaracán, vibran sus cuerdas y el alma mía para cantarte ñandereta. Donde perderse tus tradiciones y las leyendas que oí contar, a viejos mechos en los llevaré, mientras mis versos puedan rimar. Por más que el tiempo de mis andanzas quiera llevar lejos de aquí, como la novia que no se olvida, buscando amores volver a ti. O entreverarme con mis paisanos y hablar con ellos en guaraní, ante el floreo de una acordeona, pegarle un grito, yo soy de aquí. Misiones tiene un aroma inolvidable, que al brotar de los yerbales te acaricia el corazón y la tierra colorada me galopa por las venas del sur de su hierba, me da fuerza y calor. Es el mate nuestro de cada día, convite obligado en toda reunión, la soda hermandad, elixir de vida, que llena de afán nuestro corazón. Compañero fiel de mis madrugadas y mis tardecitas bajo el parral, amargo sabor que me endulza el alma, pequeño crisol que funde amistad.
fíjate, no hay guaina que se resista si le canto un chamamé. Y cuando llego a algún baile, no respeto ni al patrón. Con mi pañuelo bordado, pido cancha en la reunión. Del brazo con mi compañera a la pista suelo llegar. Ya que allí los mitad no me vaya a fallar. A ver, chamillo musiquero, métele fuerte al acordeón, que a mí me gusta el entrevero, porque me alegra el corazón. Buenas noches, Corrientes. Esta es una bendición y por eso, cuando estamos celebrando la fiesta del chamamé, hay que bailar y hay que cantar. Hay que cantar la canción que están haciendo, como una flor deshojándose del viento, con el alma trasnochada de recuerdos. Yo te busco más allá de mi silencio. Hay que soñar por más que cueste el camino, vale la pena forjar nuestro destino. Esta vida que me enseña cada paso y esa herida que se cura con tu abrazo. Por eso en esta vida hay que cantar. Hay que bailar como se baila en mi pueblo, un chamamé con el corazón abierto. En mi pecho y al compás de tus latidos, yo te siento florecer siempre conmigo. Como un pájaro perdido sobre el río voy volando, en el brillo de tus ojos voy quedando. Cada día empieza y tengo la esperanza que es mi abrigo. Hoy disfruto de la magia de estar vivo. Por eso en esta vida hay que cantar. Hay que cantar, hay que cantar. Aunque nos roben la ilusión, seguimos vivos. Hay que cantar, hay que cantar. Por más que sientan que ya todo está perdido. Hay que cantar, hay que cantar. Como mi pueblo nunca se da por vencido. Hay que cantar, hay que cantar. Sabe mi gente que a cantar hemos venido. Con la palma. Hay que cantar, hay que cantar. Como mi pueblo nunca se da por vencido. Hay que cantar, hay que cantar. Sabe Corrientes que a cantar hemos venido. Hay que cantar, hay que cantar. Como mi pueblo, hay que cantar, hay que cantar. Por eso digo, en esta vida hay que cantar, hay que cantar, hay que cantar. Muchas gracias, Corrientes. Nuestro agradecimiento al Instituto de Cultura. Rápidamente, le gusta que lo aplaudan. En batería, Ricky Prieto de Posadas. Dani Prieto en el bajo.
Nico Encina en acordeón. Gracias a todos. Saludos a todo Misiones y a todo el país. Cuando escucho el Gato Moro me acuerdo de Ituzaingó, de don Ernesto de Quercelaya, que así allá se lo llamó. También de la estancia Santa Tecla, que abrigó la tradición. Hoy me embarga la emoción al brindar este homenaje, cual correntino paisaje a tan ilustre varón que vive en el corazón del bravío paisanaje. Canción. Este tema no lo quiero tocar esta noche porque seguro van a haber muchas peleas, pero a todos nos puede pasar. Le pasó a nuestro amigo allá en Apóstoles, nuestro amigo gringo. Esta canción está dedicada a esto, ya se van a dar cuenta. Se llama No se hace eso. En la vida que yo no comprendo, porque se fue con otro y me dejó sufriendo. Ya todos me decían guarda con los cuernos, pero el amor es ciego y yo no estaba viendo. Y esto no es un cuento, saqué plata del banco y me quedé bien seco. A Rulo grabo 10 y le firmé un contrato para que anime el baile en mi casamiento. Y me quedé llorando triste y malherido. Jugaste con los sueños de este pobre gringo. Te fuiste y me dejaste solo y sin un peso. Casi pierdo la chacra, no se hace eso. Con las palmas corrientes arriba. Hablé con las gallinas y hasta con los chanchos. Y la yegua petiza que me quiere tanto, con todo su cariño me quedo mirando. Un clavo saca otro, no te hagas el santo. Y me quedé llorando triste y malherido. Jugaste con los sueños de este pobre gringo. Te fuiste y me dejaste solo y sin un peso. Casi pierdo la chacra, no se hace eso. Y me quedé llorando triste y malherido. Jugaste con los sueños de este pobre gringo. Te fuiste y me dejaste solo y sin un peso. Casi pierdo la
chacra. Buenas noches, Corrientes. No se hace eso. Gracias, chao, chao. Y qué honor tenerla acá con nosotros desde Río Grande do Sul. Ella es Jana Müller. Excelente lo tuyo en el escenario. Felicitaciones. Muchas gracias, buenas noches, Argentina, Brasil también que nos está acompañando por la TV Asamblea, más un año transmitiendo la señal de acá, por la presencia también de los brasileños más una vez en la fiesta del chamamé, por esta integración de la fiesta del Mercosur y la conmemoración también mundial a que nos agregamos nosotros, porque el chamamé también es una canción de nuestro país, de nuestra tierra, de Río Grande del Sur. Trasciende fronteras, como sí, decimos. Sin dudas. Y cada vez más en la fiesta, ¿no? Yo contaba antes de estarmos acá charlando con ustedes, que yo vengo a la fiesta desde el 2007. Recién empezaba también, tenemos presentadores brasileños, no teníamos tantos músicos brasileños en toda la grilla, ¿no? En todas las noches del festival. Y cada vez más Corrientes abres las puertas para los músicos brasileños, para escuchar también nuestra forma de hacer chamamé. Que sabemos, en la zona sur de Brasil son grandes, hay grandes cultores como Borges, por ejemplo, que ha dejado un legado importante también en el sur de Brasil. Sin duda. Esta vez que vine acá, vine por la mano de Borges y así como yo, muchísimos músicos vinieron a la fiesta del chamamé, invitados por él o por indicación de él, por llamar a la cultura y decirle, mirá, este chico, esta chica que toca, que canta. Y bueno, Borges es un artista, es porque para mí no se fue, ¿no? Sigue vivo en mi corazón y es un artista muy generoso, muy embajador, decía así. Hizo muchísimas parcerías con artistas argentinos, desde Mercedes Sosa, a quien acompañó por Europa, a quien me llevó a cantar con ella. Muy bien. Sí, Ñangapirí, un chamamé de Antonio Tarragorros, que creo nos está viendo. Niña del Ñangapirí. Niña del Ñangapirí. Niña del Ñangapirí. No, Ñangapirí, silvestre luz del arenal. Sí, señor. Tibio rubor del verde gris de la niñez. Tiene razón. Y es fantástico porque podemos vivirlo nosotros desde el escenario, como decíamos, también con esa energía que nos transmiten. Ustedes, Sí. los brasileros, tienen una energía que es única. Ah, no, pero los Es correntinos única. tienen esta energía también. Los correntinos la recibimos también así. Tienen carnaval también, Por ¿no? supuesto, así es. Contame cómo viviste en el escenario con el público. Muy bien, muy bien. Yo te digo que la primera vez, desde la primera vez hasta hoy, hoy yo me siento en casa. Mira, Qué bueno. cuando viene uno en la primera vez y se da de cuenta así como 30.000 personas, como ya tuve una vez en un cierre, tenía como ya gente por todo el lado. Es como, mira, ¿qué hago ahora? Pero hoy ya me siento muy confortable y la gente me conoce, yo conozco a la gente, yo sé hablar con ellos y también creo que esta parcería, esta integración ha construido Sí, Construido, sí. construido una recepción de los correntinos y toda la gente que viene acá para entender nuestra forma de hacer chamamé. Y este año... Que es distinta, Claro. no es la misma. Es así, y este año el lema es Sabío del Alma. Sí. Y la pregunta es, ¿qué te llevas vos de nosotros? Yo llevo este cariño, este calor que vos hablas de nosotros hablamos de ustedes, el calor. Y también este año, así, con mucho cariño, el amor de Borges por Corrientes, por esta fiesta, que este año pude llevar al escenario con canciones de él. Entonces lo que llevo es sí que yo estoy acá por él también, que sigo haciendo lo que hacía él. Este legado. Este legado, sí, con mucha responsabilidad. Qué hermoso. Realmente felices de tenerte por acá y te felicitamos, ¿eh? Gracias, Gracias por la a vos. oportunidad. Vamos a escenario, continuamos. Muy buenas noches a todos.
Muchísimas gracias, amigos, por sus aplausos. Muy buenas noches. Esto fue Soy una raíz, una canción muy antigua, con un aire bello a chamamé. Y ahora vamos a hacer otra muy linda que se llama Grito Azul. Y dice así. ¡Eso es! Muchas gracias, amigos. No saben la felicidad que siento. Los que me están conociendo, Flor Paz, un gusto enorme. Y es mi primera vez en este festival tan hermoso, este Festival Nacional del Chamamé, que he visto siempre por la tele y siempre soñé algún día cumplir este sueño. Gracias por hacerlo posible, por dejarme estar en este escenario tan importante, honrar el chamamé, algo con lo que me he criado desde chiquita. Siempre mi abuelo estaba en el patio escuchando chamamé. Así que a mí me llena mucho el corazón hoy poder estar acá. Voy a regalarles un poco de donde vengo yo, que tiene que ver con la familia Mancera y que siempre sonó algún chamamé o una polca o una música litoraleña. Así que hoy traigo canciones con las que yo me he criado, que sé que también les van a gustar. Y para estas próximas canciones voy a invitar a un músico increíble que hace mucho tengo ganas de compartir con él. Estuvo con el Chango hace un ratito, se llama Enzo de Martini. Un fuerte aplauso para él, entrerriano del Paraná. Más fuerte ese aplauso, a ver. Gracias, Enzo. Nos va a acompañar con un lindo clásico que se llama Mi Nueva Primavera, para todos ustedes, y dice así.
tus ojos dulces quiero mirarme. Por siempre amor, mi gran amor, por siempre amor. A ver esos zapucay. Tenerte hoy a mi lado es como un sueño del que nunca quisiera despertar. Estoy tocando el cielo con las manos, me da miedo tanta felicidad. Mi canción es una rama florecida que ha brotado del milagro del amor, y su fruto será el dulce fruto de la felicidad para los dos. Que nada jamás nos separe, dueña de las bellas horas de miel y luna que compartimos. Y en eso tus ojos dulces quiero mirarme. Por siempre amor, mi gran amor. Por siempre amor. Qué lindo escuchar esos zapucay acompañados de baile. Mi nueva primavera, esta hermosa canción de mi padre acompañado con Enzo, encima que suena hermoso e increíble. Ahora vamos con otro clásico hermoso que seguramente conozcan, de Elsa Corbalán y Onofre Paz. Canto a Monte Quemado, dice así. Espesura de los montes, canto del ave salvaje, mensaje de amor y tiempo en el árbol y el plumaje, rumor del silencio herido por el canto de algún hacha o el silbo de algún peoncito que va volviendo a las casas. Noche llena de misterio, calladas aves que vuelan, remontando a la distancia, sus sueños hechos tiniebla. Mirada del hombre simple, temeroso y tan sufrido, que anda con toda nostalgia por las cosas que ha perdido. Monte quemado que esperas una bendición de Dios, árbol, pájaro y camino, tierra, noche, canto y sol. Monte espeso, monte virgen, tan lejano y olvidado, andando no más distancia, bajo de monte quemado, pasto que ondula la siesta, dibujándose en la tierra, amor que explota en el aire, mezclado con las tristezas. Noche llena de misterio, calladas aves que vuelan, remontando a la distancia, sus sueños hechos tiniebla. Mirada del hombre simple, temeroso y tan sufrido, que habla con ruda nostalgia de las cosas que ha perdido. Qué hermosa versión, chicos.
Qué placer poder compartir estas canciones con las cuales me crié en este hermoso festival. A los que me están conociendo de nuevo, Flor Paz, con mis compañeros acá que lo están dando todo. ¿Suena lindo adelante? Bueno, me alegra mucho, y a la gente que está mirando en todo el país, también vamos a hacer con mucha humildad y de corazón un clásico muy lindo, acompañados con Enzo, Retrato del Pescador, esta humilde versión para ustedes. A ver si quieren bailar. Cabellera de betún y dientes de palo santo, la boca como un quebranto y piel de piragua azul. Lamento de Urutaú, su voz es como una queja, del río trae la leyenda de algún perdido pacú. Pecador de Río Brava, canoero, canoero, nacido entre los sausales a orillita del Paraná. Tomador del mate amargo, a la lumbre del lucero, hace noche sobre el agua y defiende su libertad. Partir, reír, bogar, soñar, un cigarrito en el andar y una coplita para esperar el alba que ha de llegar. No es, a ver si estamos ahí. Cabellera de betún y dientes de palo santo, la boca como un quebranto y piel de piragua azul. Lamento de Urutaú, su voz es como una queja, el río traerá leyenda de algún perdido pacú. Pecador de Río Brava, canoero, canoero, nacido entre los sausales a orillitas del Paraná. Tomador del mate amargo, a la lumbre del lucero, hace noche sobre el agua y defiende su libertad. Partir, reír, bogar, soñar, un cigarrito en el andar y una coplita para esperar el alba que ha de llegar. Y partir, reír, bogar, soñar, un cigarrito en el andar y una coplita para esperar el alba que ha de llegar. Sosa, Cuñá chamamecera en la fiesta nacional del chamamé. Te vamos a pedir que nos regales la última, por favor. Cómo no, bueno, Con el muchas aplauso gracias. del público. Gracias, Enzo de Martini, un aplauso para él. Por favor, no quiero irme sin agradecerles de corazón a todos ustedes por escucharme con tanto respeto. Estábamos muy nerviosos con los chicos porque es nuestra primera vez. Juan José de Nacimiento, Augusto Sauríguez, Julián Castro en la percusión, Lucas Homer, Daniel Guerrero, Gabriel Buzo en el sonido. Muchas gracias de corazón. Daniel González, ahí mi manager, que hizo todo para que hoy también pueda estar acá. Le vamos a regalar una última canción de mi hermano Martín Paz, que se escucha en todo el país y se han hecho muchas versiones chamamé. Se llama Eterno Amor, dedicado a mi hermano y a todos ustedes. Muchas gracias. Despierta ya, mujer,
así, muerto de frío. Tu mirada es todo mi abrigo. Tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo. Si supieras de verdad que tú eres mi eterno amor y que toda esta distancia me marchita como una flor. Si supieras de verdad cuánto es que te quiero yo y que toda esta distancia se me ahonda en el corazón. Muchas gracias, Corrientes, muchas gracias por todo este amor y que viva siempre el chamamé. Despierta ya, mujer, así yo puedo ver la mirada de tu alma tan profunda que me hace tanto bien y sueño que entre tus brazos tu boca me diga te quiero. Siente mi corazón y el fuego de su amor, no lo dejes así, muerto de frío. Tu mirada es todo mi abrigo. Tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo. Si supieras de verdad que tú eres mi eterno amor y que toda esta distancia me marchita como una flor. Si supieras de verdad cuánto es que te quiero yo y que toda esta distancia se me ahonda en el corazón. Alto los aplausos para brindar Muchas un gracias, será abrazo, hasta la próxima, si Dios quiere. Será un chamamecero. sueño poder volver. Gracias. A Flor. Muy bien, y continuamos aquí en la transmisión oficial de la Fiesta Nacional del Chamamé, en vivo y en directo, señoras y señores, desde Corrientes Capital, por supuesto, la capital mundial del chamamé. Así es, y estamos con él. Fabián Mesa, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Es muchas un gracias. gusto tenerte con nosotros después de haber también disfrutado de todo lo hermoso que nos entregaste en el escenario y al público presente. Bueno, la sensación de ahí es muy linda, muy linda. Y como le decía fuera de aire, tenemos el privilegio nosotros, ustedes trabajando acá en la transmisión, bueno, yo que vengo a tocar ahí en el escenario, estar arriba del escenario, y también como público, porque viste que en algún momento pispeamos, nos vamos para allá y empezamos a mirar a los artistas, ustedes lo escuchan desde acá también. Y bueno, lo que se ve en la televisión es una cosa y acá es otra, pero tenemos esa experiencia tan linda, tenemos el privilegio de estar acá porque hace muchos años vengo a la fiesta del chamamé y realmente es una fiesta, lo que se vive acá. A mí me tocó compartir y disfrutar muchos eventos y festivales en el país y estar en muchos escenarios, pero esta fiesta es única debido a que el concepto del chamamé, nuestra música, se vive de una manera increíble acá, con la gente, con el público. Viví noches, como público te digo, noches inolvidables. Y un día mi hija me dice, yo que vivo en Posadas, yo quiero ir, papá, mi hija más chica y la otra, queremos ir a vivir lo que viviste vos, porque apasionadamente lo contás en las notas. Bueno, hace unos años las traje a mis hijas, vinimos toda la familia, fue la noche de Mario Bofil, me acuerdo que estábamos ahí, fue increíble, y vivieron eso. Claro. Aparte son fan de Mario, y bueno, imagínate Ahí vos. está la bio del alma, que es lo que hablamos siempre, ¿no es cierto? Así es que es bueno Exactamente. compartirlo y llevarlo. Totalmente. Muchísimas gracias. Te Gracias por agradecemos estar. de corazón y felicitamos tu trabajo. Desde Muchas ya, gracias. muchas gracias. Muchas Vamos a este escenario. Adelante, vamos.
solidarios y vamos a dejarle 2 temas más y que tengan una buena noche y que disfruten toda la noche que queda de festival. De nuestro lugar le decimos muchas gracias y hasta el próximo año si Dios quiere. Que tengan un buen año. presentación. Qué bueno poder contar en este escenario. Muy bien, nosotros continuamos aquí desde el Anfiteatro Mario del Tránsito Coco Marola, en la capital de la provincia de Corrientes, la capital del chamamé, y estamos viviendo este quinto Zapucay, este Avío del Alma que realmente tiene todavía mucho para ofrecer, así que vamos a seguir acompañándolos y usted desde su casa también contándonos cómo le va, cómo anda, con quién está, quiénes son el grupo familiar que está disfrutando delante de la pantalla, cuál es su artista favorito, todo eso nos puede contar, ¿no es cierto, Viviana? Así es, Héctor, y también acá queremos resaltar algo que es fabuloso realmente, porque cada uno de sus mensajes nosotros los leemos, contamos también cómo estamos viviendo esta celebración, esta fiesta nacional del chamamé, y por supuesto agradecer también
a cada una de las personas que nos acompañan detrás de cámara, porque es un esfuerzo grandísimo para poder salir al aire. Exactamente, a todos y a cada uno de los que componen este gran equipo de laburo, la gente del sonido, Qué la lindo. gente de las pantallas, la gente que está en el móvil, la gente que está realizando el trabajo de traer también a todos y cada uno de los artistas, así que muchas gracias. Un grupo muy grande de gente que está laburando a full, así que gracias de corazón. Como gracias dice la gente por la transmisión del festival, estamos cerca de mi hermosa Corrientes, que viva el chamamé. Saludos desde Posadas Misiones, un saludo para la gente de Posadas, vamos. Sebastián, David, saludos para toda la familia, dice, de la Fiesta Nacional del Chamamé. Lo seguimos desde Guaratuba, Brasil, familia Portel. Qué lindo, Brasil. Brasil, la Calera, Brasil. Brasil. Un saludo enorme para toda la gente de Brasil. Dice Lorenzo Vica, los abrazos desde Sao Borja, Brasil, frontera con Santo Tomé, Argentina. Un saludo enorme para toda la gente de Brasil. ¡Qué lindo! Qué Nos bien sentimos más cerca, nuestro portugués. Estamos realmente fascinados. Saludos desde Paso de los Libres, excelente festival. También abrazos para Orán, Salta, familia Torres. ¿Qué más tenemos? A ver, muchos mensajes. Rubén Mambrín, saludos a Corrientes. Son los mejores desde Rosario. Saludos para toda la gente de Santa Fe. ¿Qué más tenemos? A ver. Hola, buenas noches, saludos desde Florencio Varela, Buenos Aires, es provincia de Buenos Aires. Familia Morales, que doña Rufina y pareja desde Goya, disfruta hasta la emoción este único y gran Festival Nacional del Chamamé, pero qué lindo. Exactamente, así está nuestro avío del alma, con más música desde el escenario Osvaldo Sosa Cordero. Hoy traemos para ustedes las voces de quienes grabaron con nosotros y ya no están. Es nuestro avío del alma. Muy buenas noches, queridos amigos. Aquí estamos para ustedes, felices de poder acompañarlos. Todos juntos, con el mismo avío que nos dejaban en algún momento las voces de nuestros queridos amigos que grabaron en las placas del grupo Vera Monzón. El tema Boqueronero de Ley, para los amigos de Boquerón y para todo el mundo. Y la voz de nuestro querido país, Julián Cini, que grababa estas glosas en este tema. Con hojas de mi montado que va pisando la escarcha que junio dejó en su marcha de trasnochada blancura. Con esta helada madura la miel de los naranjales y así tal vez nuestros males disminuyan su amargura. Boquerón de mis amores, te llevo dentro del alma, tierno cogollo de palma que al trenzarlo floreció. Quiero así pagarte yo la rosada maravilla de un beso gusto a frutilla que este cantor te robó. Y ustedes saben, amigos, que el doctor Mario Velázquez y el país Julián nos entregaron este próximo tema sin nombre todavía, sin bautizarlo, en pañales vino este tema y Abelito Monzón lo interpretaba así, de esta forma. Unos dicen que es leyenda, otros un cuento nomás. Pudo haber sido una historia de esas que suelen pasar. Ella se fue en la creciente del arroyo Itacorá y en la llamadía y noche, llorando como el carajo. Yo también perdí mi guaina,
Chito, la lloré, martirio del alma mía, cosas que tiene el querer. De entonces llevo una herida que sangra en el chamamé, cuando llora la acordeona, igual que la guitarra. Le pregunta a un aromito si no te vio pasar. Abrió su jaula amarilla y le soltó un cardenal colorado, alma del espinillar. Igual que yo enamorado, cantaba por no llorar. Te busqué por cielo y tierra, como loco te busqué, hasta que un día la piedra me contó su padecer. De balde anda buscando, se fue para no volver, y porque la estoy llorando me llaman Ginasel. Su triste llanto morado me ofreció de jacaranda, sus lágrimas coloradas quiso prestarme el ceibal, pero yo, que lleva dentro un corazón de zorzal, dije entre mi esperanzado, cantándola he de encontrar. Le pregunté a las calandrias si no te vieron pasar. El monte clavó su canto y el viento no quiso hablar. Por suerte quedó en el aire olor a niño de paz, y en la huella de tus pasos floreció el caraguatá. Te busqué por cielo y tierra, como loco te busqué, hasta que un día la piedra me contó su padecer. De balde la anda buscando, se fue para no volver, y porque la estoy llorando me llaman Ginasel. De balde la anda buscando, se fue para no volver, y porque la estoy llorando me llaman Ginasel. Y ustedes saben, amigos, que un grupo de personas venía a pasar sus vacaciones debajo del puente del río Corrientes, y allí nació este tema de Tesoro Ángel, Campamento Arujarú. Estaba en esa oportunidad mi querido compañero de escuela, el Toto Seman, y quiero dejarle esta voz de recuerdo a Nélida Argentina Zenón, que tiene un montón de temas junto a Toto Seman. Para ella entonces, este recuerdo. De pescadores, amigos bien mercedeños, se reúnen con empeño a enaltecer la mitad. Con toda sinceridad les digo, ténganme fe, en la casa de Maneco todo es poesía, canto y chamamé. Los viernes son infaltables esas reuniones sin par, y allá en el río Corrientes, en febrero, campamento, nada lo puede igualar. Así es Mercedes, amigo. Si lo querés visitar, buscale a Chiquito Alegre, que él te va a acompañar. Y ya nunca has de olvidar que te está esperando aquí el grupo de pescadores llamado Arujarú. Un abrazo gigante para los amigos de la derecha. Y de palmas, chicos, mucha alegría.
andamos con Carlitos Salinas, chaqueño, él, primerísima voz y guitarra del grupo. Alfredito Aranda, el picaflor del acordeón. Brunito Rodríguez, de Mariano Ilosa. Elvio Norberto Riquelme, de Asunción del Paraguay, el encargado del sonido, las glosas y los efectos especiales. Y el negro Vera Monzón. Fuimos los primeros que grabamos Adiós Ciudad de Mercedes con la voz del País Julián y los versos nosotros, allá por el 1986. Fuimos a Buenos Aires y el País Julián grabó este tema así, para ustedes. Prácticamente